tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión más de este, que es un programa, en esta ocasión un especial de Cine Wire, que como siempre estamos con una conexión a distancia y en esta ocasión lo que nos está uniendo y el pretexto será estar hablando de que han sido 130 años de que apareciera precisamente este denominado el séptimo arte. Para mí es un placer y como siempre un gran gusto poder conectar a la distancia, sobre todo con ustedes que ahorita nos están siguiendo en cualquier parte del planeta de habla hispana, pero con ustedes amigos y gracias por estar acá como siempre. Mi querido Mikel Guillén a la distancia desde Toronto, Canadá. Abrazote, ¿cómo estás? Muy buen día. Aquí llegando Juanjo y Dani, muy pensativo y muy melancólico acerca de los 130 años en este ciclo especial de Cine Voyeur. Ok, en este que será un episodio, así como lo denominas, mi querido Mikel, así que a la distancia con el arte que a ti te caracteriza y por supuesto esa particular visión de artista que te caracteriza al hacer justamente esto de lo que estamos hablando. Dani Galván, psicoterapeuta, en el otro extremo, en otra latitud. Mira, te ves muy de playerita. Bueno, también tú, ¿verdad? Sí. No soy el único acá con suéter. No, aquí mi querido Dani Galván, desde La Serena, allá en Chile. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal, Juan, Miquel? Pues aquí también contento de hacer este capítulo especial para pues hablar de esto que nos apasiona y de varias cosas que ahorita plantearemos, ¿no? Pero muchas gracias por nuevamente estar por acá. Oiga, no, pues es pretexto, como me mencionan, hace 130 años, 1895, fuera un 28 de diciembre, cuando los hermanos Lumière presentaron precisamente, ¿no? Y la reacción de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en este momento histórico al estar viendo imágenes en movimiento. Algo que seguramente para muchos, bueno, pues fue la sensación. No había sonido como tal, se acompañaría eventualmente de pero este fue un hito que aquí nos tiene 130 años después, señores. Bueno, 129 años porque iniciamos el año anterior. Y ahora en estos 130 años nos toca. Mikel, tú promueves, tú haces, tú vives para, por y de esto que es el cine, y yo en lo particular pues y que también estaremos compartiendo acá cada uno de nuestras visiones. Como ven, lo hago de pronto aquí en este que es mi estudio, está plagado de películas. Sí, tú, mi Dani, genial. sí lo conoces. Genial. Desde que yo tenía 15, 16 años empecé a comprar cine, y a la fecha pues puedo tener aquí más de cerca de 2,000 títulos. No todos son de películas, algunos son de series y algunas otras cosas más, pero por algo las quise, ¿no? Y gran parte de mi dinero, tenerlas en físico. Esta que van a ver por aquí, que quiero compartirles en algún momento. Ay, ya switché mal. Esta que está por acá, que es el icono, evidentemente, claro, en el sentido, hablando de la industria y hablando de lo que es. Voy a abrirlo acá, nada más como para que vean, porque es una edición especial, ¿verdad? En que en algún momento, pues, Ciudadano Kane viera precisamente 1941, dando lo que es la cinematografía así, muy estética, muy actual, hablando todo lo que es tecnicismo. Y quieres saber, por ejemplo, en su momento yo en la universidad, que nos hablaban de todos los referentes. Yo sé tú, Mikel, que bueno, pues evidentemente pues a ti no te puedo hablar de esto, ¿verdad? Pero a mí que como universitario me hablaban, ¿no? De todo lo que es iluminación, encuadres, claro, hablar de profundidad de campo, de que puedas tener varias cosas. Tengo aquí un vasito porque déjenme también acá decirles que quiero brindar con ustedes a la distancia porque voy a llenarlo en algo especial que vamos a tener. Ahí está, me lo voy a echar acá la chevicilla para que tenga ahí. Mi Dani, tú sí tenías la oportunidad. Me voy a echar mi caña mientras en paralelo estamos por ahí. Niños, digan no a esto. Háganlo con medida aquellos adultos que nos estén siguiendo. Mi querido Mikel, de esa manera estamos arrancando. Saludcito a la distancia. Démonos por esta especial que tenemos. Eso. Agua, café y cebada. Muy bien. Te escucho, mi querido Mikel, porque es tu iniciativa hablar precisamente de estos 130 años. Pues sí, todo esto surgió a través de nuestros amigos del Cineforo en Facebook, y creo que es muy válido y es muy sentido. Así como tú hablas de cómo se llama de esta historia del Ciudadano Kane y Orson Welles, se me hace muy interesante porque ayer me llegó este libro sobre la biografía de uno de los grandes expertos de Orson Welles, que es Joseph McBride, y que está llena de datos históricos. Y yo me imagino que anécdotas únicas, ¿no? Porque son súper interesantes las anécdotas del cine y de todas las historias entre tanto loco y tanta gente súper interesante. Pues sí, básicamente todo esto empezó el 28 de diciembre del 1895.
con esta escena de los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière, ¿no? En ese mismo año hubo otra escena que también es muy famosa. Sí. Y que causó mucho shock en esa época, que es la llegada del tren a la estación de Ciotat, en Francia, ¿no? Pero digo que sí hubo mucha bronca, porque la impresión de ver llegar el tren como si fuera viniéndose hacia ti, ahí, sí, es una cuestión que impactó a mucha gente, ¿no? Ya saben que de pronto los voy a estar interrumpiendo para que aparezcan en escena. No los interrumpo, sino hablo y si se escucha acá que estoy como asintiendo, es para amigos que nos están viendo en YouTube que se puedan estar viendo ahí estas imágenes. Perfecto. Y bueno, básicamente a partir de ahí fueron los primeros screenings o las primeras funciones en un barrio específico en París, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, a partir de ahí empieza lo que para mí fue el grupo de cineastas más importante en términos artísticos, que fueron los impresionistas, que también te mandé por ahí una fotillo. Y bueno, son gente como Jean Epstein, Jean Vigo, Marcel Hervier, Gervais Dulac, que realmente fueron visionarios porque no había una referencia, no había un pasado, ¿no? Como en el caso de la nueva ola francesa, que sí hubo un pasado, ¿no? Entonces, obviamente voy a hablar de los estilos que a mí en lo personal me impactaron, tanto como espectador como artista, ¿no? Esa es una parte. Y la otra, que es una parte en cierta forma con tintes comerciales, pero sumamente original y única, que es el cine negro o el famoso film noir, que le llaman, con todas las historias de detectives, los crímenes sin resolver, las fan fatales, los tipos alcoholizados, en fin, ¿no? Creo que es un género súper, súper importante para mí. Siempre me ha gustado, que me hacen atmósferas únicas, ¿no? Y a partir de ahí paso a ¿cómo se llama? La nueva ola, que la nueva ola me la metieron a fuerzas en Francia cuando estaba estudiando cine ya, porque no salen de eso. Yo creo que la banda de la gente de los impresionistas deberían de tener más publicidad o más reconocimiento. Pero obviamente, bueno, pues todas quieren ver a Belmondo besar a la chica esta, a Jean Seberg, que bueno, fue un caso de una actriz que tuvo un movimiento muy especial en su vida como actriz, porque estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado, y tristemente acabó muy mal porque se volvió loca y se suicidó, ¿no? Pero bueno, y luego a partir de ahí, cuando ya empiezo a madurar como persona, cuando ya empiezo a pedir más del cine, a pensar que no tengo que ser entretenido, sino que más bien tengo que ser ayudado a pensar, descubro la cuestión soviética, todo el rollo principalmente porque todos los que estudiamos o los que hemos estudiado cine empiezas por lo básico, que es toda la cuestión de Eisenstein y cómo vino el revolucionario, ¿no? Porque Andrei Tarkovsky fue el que realmente revolucionó. Vaya, Eisenstein sí revolucionó, y el método Kuleshov y todos los soviéticos de esa época, porque es básicamente contar una historia como si fuera una banda, dibujos animados, ¿no? Porque es una tras otra, repegue, escena reflejada, repegue, en fin. En el caso de Tarkovsky, pues él dijo, no, todo bien, la escena es corrida y no hay cortes, el corte viene después de toda la escena dramática. Entonces, eso para la época era muy, muy original. Tan es así que cuando presentó el espejo, hubo gente rusa que estaba muy molesta con él porque no sabían, era demasiado nuevo lo que había aportado. Pero ese es el problema de las obras de arte nuevas, ¿no? De las películas nuevas, los lenguajes nuevos hablan y realmente hacen un challenge a la gente, ¿no? La convocan a pensar fuera de lo que están acostumbrados a ver. Este es básicamente el resumen de mi aporte. Obviamente nos vamos a ir extendiendo a través de las 6-7 horas que vamos a estar aquí, pero pero sí, esos yo creo que fueron los movimientos que más me impactaron. Oye, qué chido escucharte, porque la emoción es parte de eso que te ha formado.
Yo creo que eso es lo que vamos a compartir. Este ha sido, mi querido Dani, también el motivo que en algún momento pues, nos ha unido en estos proyectos, que es el cine. Y creo que a todos, de igual manera, al momento de registrar cada época desde hace 130 años, a través precisamente para mirarse así, para poder, después de guerras, mostrar también lo que ha sido la forma en que se ha modificado la manera de narrarlo, cómo los tiempos han cuestionado diferentes cosas, cómo en algún momento Miquel se convirtió en arte, más allá de estar registrando esto, es decir, obtener como este estatus de que hubiera artistas interesados que a través de estos elementos en cuanto a narrativa, en cuanto a estar haciendo adaptaciones, en contar las historias, en que se retratara de una manera súper chingona. Eso es lo que nos va llamando seguramente poco a poco. Y a la fecha, bueno, pues estos 130 años pueden para muchos significarles desde muchos aspectos. A lo que quiero es llegar con esto es que el cine de alguna manera sí llega a trastocar a aquellos que nos gusta tener estas miradas con estos que son autores, aquellos que también nos gusta de pronto. El día de ayer iba al cine con mi nene, ¿no? A ver una animación. Que de pronto también estas se convierten en narrativas para los niños, para estas generaciones, o que nos han acompañado y que por ahí incluso quiero platicar. Vimos una nueva de ¿Zootopia? Disney, que es esta de Zootopia, exactamente, sí, que anda así como en todo este rollo. Y yo voy, por ejemplo, al cine, ahora en familia, pues para ver este tipo de películas, ¿no? Otrora, aquí, muchas de las que he compartido, yo vi Irreversible en su momento, una que les tengo por acá que quiero hablar también, que dejen saco acá para donde voy a estar hablando de todas estas. Una de David Cronenberg del año 2002, The Spider, que estuviera, ¿no? También en el Festival de Cannes. Exactamente, esta mera. Me toca verla también ahí en su momento. Esta mera. Spider, justamente, ¿no? Y la adquiero, insisto, todas estas, ¿por qué las tengo de manera física? Porque han cambiado mucho lo que es la óptica al momento de experimentarlo. Y mi querido Dani, esto nos unió en su momento y para ti el cine, realmente escucharte va a ser delicioso, ver los motivos de estos 130 años y el disfrute que tienes por ello. Fíjate que, bueno, como hoy es un capítulo especial, es como libre, ¿no? A ver, ahorita quizás va a ser interesante irnos preguntando cosas unos a otros como a nivel personal, a nivel como más abierto, y ahorita ya que él nos invitaba un poco a hablar de qué movimientos nos han como interpelado y bueno, eso creo que va a ser interesante de ir descubriendo en cada uno, porque bueno, obviamente hay muchas cosas que poder contar, ¿no? De 130 años del cine, en cuanto a, por un lado yo pensaba quizá podemos hacer un resumen de la historia del cine, pero también debe haber cientos de videos en YouTube de la historia del cine, ¿no? Y yo creo que para las personas que nos están viendo, pues la idea es traerles algo quizá más interesante o fresco, ¿no? Ahí pueden encontrar esos videos con mucho gusto. Y yo me invitaría como a pensar dos cosas. Una cosa es esto de hablar de cosas personales de nosotros, lo que ha marcado el cine a nivel personal. Yo más que movimientos, o sea, más que el impresionismo francés o la nueva ola o el expresionismo alemán, etcétera, más bien me han marcado directores, ¿no? Me han marcado como ya un autor en específico, y con gusto ahorita platicaré, ¿no? De los directores que a mí me han marcado, las películas me han marcado. Pero quizá me gustaría empezar diciendo dos cosas. La primera es que, sumando a lo que ya nos invitaba Miquel sobre el inicio del cine, con estas primeras imágenes de los Lumière, yo agregaría como la necesidad de incluir a esta Alice Guy Blanche, no sé muy bien cómo se dice, porque se le ha ido como restituyendo su lugar, ¿no? En cuanto a ser la primer directora que tuvo la visión de que el cinematógrafo podía ser usado para contar historias, no solo para registrar momentos, ¿no? Los Lumière tenían la idea de que el cinematógrafo fuera un mecanismo científico, ¿no? Que fuera un aparato para registrar la realidad, que fuera más con fines de investigación. Y Alice Guy Blanche tiene la iniciativa cuando trabajaba en la Gaumont, que era esta empresa de fotografías, de cinta. Pues de ella le propone a Gaumont que este aparato podría servir no solo para eso, sino como para que la gente tuviera historias, y bueno, la primera historia que se dice que es como la primera película de ficción, es de ella y se llama El Hada de los Repollos, ¿no? Que realmente es algo muy sencillo, ¿no? Si tú lo ves en YouTube, dura como 10 segundos, es la simulación de un hada que saca un bebé de un repollo. Pero la otra cosa que quiero iniciar es también como el impacto que tuvo el cine en la vida humana. Y creo que yo sí me atrevo a decir que hace 130 años cambió el mundo para siempre.
y cambió el mundo. Esa es la famosa hada de los repollos, ¿no? De Alice Guy Blanche. Muy sencillo, y se filma para simular que ella es el hada de... Porque había en Francia este mito, ¿no? Como de que los bebés venían como de los repollos, ¿no? Como los Cabbage Patch. Y lo que estaba mencionando es que en verdad el impacto del cine ha sido increíble a nivel de la vida humana. O sea, yo me atrevería a decir que al día de hoy el cine, que es el poder poner en imágenes en movimiento la realidad, totalmente le ganó a la palabra. O sea, al día de hoy la imagen derrotó a la palabra escrita, derrotó a la palabra. Ya no vemos el mundo en palabras, sino vemos el mundo en imágenes. Y yo creo que eso también es muy interesante de hablar de cómo el impacto del cine a cómo vemos y narramos nuestra realidad. Y para eso no hace falta irnos muy lejos. Uno ve los reels de Instagram, los reels de TikTok, y uno ya ve que la gente domina el lenguaje cinematográfico sin saberlo, ¿no? Y lo que se me hace más impactante es que las personas videograbamos nuestra vida cotidiana con lenguaje cinematográfico. O sea, yo creo que tú ponte a ver, y eso sin que uno lo piense, o sea, las personas toman, por ejemplo, graban un video, y eso es a lo que voy, ¿no? Cuando empezamos a tener la posibilidad de videograbar nuestra vida cotidiana, no lo hacíamos con lenguaje cinematográfico, ¿no? Teníamos las cámaras de Super 8, las videocámaras digitales, y hacíamos registros de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque grabábamos el nacimiento del bebé, grabábamos la fiesta de cumpleaños, y el objetivo era luego reproducirlas para verlas. Pero el día de hoy no nos interesa eso. Nos interesa que la película sea cinematográfica. Es decir, que la vida cotidiana sea cinematográfica. Entonces, por ejemplo, yo veo a una persona que tiene una propuesta de matrimonio, la graba, y no la graba normal, la graba con primeros planos, la graba con un montaje, la graba luego en plano general, y luego hay un plano detalle de los anillos, y luego hace un paneo para ver a las personas cómo aplauden. Es decir, las personas queremos que nuestra vida cotidiana y mundana sea vista con lenguaje cinematográfico. Ya no queremos simplemente ser personas, queremos ser películas, queremos ser... Y eso lo hemos hecho de manera como tan, digamos, yo les diría como tan natural, porque las personas pues no estudian cine, ¿no? Sí. O sea, el que graba el TikTok y hace estos 10 segundos de una pequeña historia y te hace un close-up, y luego te hace el paneo, y luego te hace un montaje, etcétera. No estudió cine, pero crecimos tanto con el cine y se metió tanto en nuestro inconsciente que es un lenguaje que ya sabemos. Ya no necesitamos saber de cine, porque yo ya sé hacer close-ups, yo ya sé en qué momento hay que cortar. Y lo que se me hace súper interesante, lo vuelvo a decir, es que no solo queremos ser vistos en redes sociales, sino queremos que nos vean con lenguaje cinematográfico. Ya no sirve que yo grabe mi boda. No, yo quiero que tenga efectos, yo quiero que tenga cortes, yo quiero que tenga picados, contrapicados, ¿sí me explico? Y entonces eso se me hace que es parte de estos 130 años. O sea, el mundo no fue el mismo a partir de que inició el cine, porque la imagen empezó a reconstruir la manera en cómo nos habitamos. Y bueno, de eso hablaremos, ¿no? Hay libros importantes a decir acá, como La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, o como un libro que se llama Mundo Pantalla, de Lipovetsky, que hablan de cómo la pantalla, la imagen, están prácticamente ya en la raíz del... Primero fue un registro de estos momentos, pues se empezó a hacer como espectáculo, como estos shows para ver cuáles eran todas estas luces. Después empezaron los relatos a contarnos historias, empezaron de a poco, ¿no? Y después hubo como toda esta mezcla de adquirir cierto lenguaje, pensamientos, que se vaya a la memoria, contar estas historias desde los sentimientos. Yo creo que desde ahí podemos ir a identificar espacios, momentos de todos los que nos están ahorita siguiendo, que igual podremos estar compartiendo tú decías ahorita, Dani, que pudiéramos a lo mejor compartir películas que nos han puesto a chillar. O sea, a mí, que luego aparentemente podemos decir, o sea, que te erizan la piel y que de pronto
ese nudo en la garganta empieza a sentirse de una manera tan cabrona que empiezas a decir, ¿qué me está pasando? Porque te va metiendo, te va mezclando todo esto y entonces el sonido como esa tensión, empieza luego también silencios como parte de este discurso, todo abona a que se vaya moldeando y a que te vayas sintiendo como parte de eso hasta que te quiebras, hasta que sientes, hasta que entonces después poder platicar lo que lo hemos dicho en este tipo de experiencia del cine, también se convierte en algo maravilloso. Lo hemos hecho en varios capítulos a lo largo de este podcast, en el que empezamos a decir, yo la volví a ver 2 veces y ahora con esta mirada empiezo a encontrar más. Es decir, todo el siglo XX empezó a moldear algo que más allá de todo esto que era el registrar, como les mencionaba, estas imágenes, empezaron a moldearnos, como tú mencionas, creadores de contenidos que actualmente hacen este lenguaje audiovisual basados precisamente en todo lo que llegaron a consumir en su momento, ¿no? Y estas nuevas generaciones que no ven mucho cine, pero que sí ven este tipo de productos, se están peleando con su atención, como en su momento hemos acá platicado que también la atención la teníamos desde lo contemplativo. Ahí es donde viene luego también esta parte de pararnos, mirar, respirar, películas que ya les he platicado pues de alguna manera, ¿no? Y que pueden aparentemente ser contemplativas y muy, esta que tengo por acá, de Raigadas, ¿no? Ya, de Japón, claro. que también es una de las pelis que en su momento yo se la presté a alguien, ¿no? Y me decía, ay, gracias por arrullarme, ¿no? Yo, güey, te quería compartir algo bien maravilloso, ¿no? Que me hizo sentir, pero pues es parte también de eso. Y Miquel, a distancia de todos estos relatos, yo mostrando por acá escenas precisamente de otra película que les iré compartiendo mientras van ustedes platicando. Bien. Aquí verán esta que es de Buñuel, claro. Que bueno, evidentemente es Los Olvidados del año 1900. Acá ya le perdí el guioncito. No, es de los 50. Ajá, de 50, ajá, exactamente. Tener un disfrute en el que te narren ya no una niñez como una inocencia, que pueda haber maldad dentro de todo esto, que te empiecen a meter ahora sí esta parte artística, el onírico dentro de toda esta narrativa, pues es parte también de otra de las películas que en su momento, pues a mí me marcó. Mi papá que veía y hablaba mucho de haberla visto de niño, obviamente con una mirada más de disfrute, incluso de que no entendía algunas de estas. Cuando yo llega a mí esta película, obviamente pues empecé, ¿no? Con la maravilla entonces es parte de eso que nos hace sentir y por supuesto, bueno, lo que eventualmente con otras películas lograra este propio cineasta, que a partir de eso, pues las narrativas, insisto, desde lo artístico, esto de que sea onírico, en el que podamos ver cámaras, simbolismos, en el que no entendamos lo que estamos viendo, pero después con Viridiana, el ángel exterminador, Nazarín, qué sé yo, Buñuel obviamente pues nos envolvía, ¿no? Con otras cosas. Así que mi querido Miquel, seguimos en este especial. Pues sí, mira, solamente un punto antes de entrar en el escándalo de los olvidados, que es toda esa cuestión de la proliferación de la imagen en la gente. Y cómo entender, hay mucha gente que cree que la palabra fue primero y la verdad es que no, las imágenes fueron primero. Y eso, estoy hablando de que las imágenes fueron las primeras en las cavas, cuando empezaron a diseñar los animales que todos los Homo sapiens empezaban a dibujar dentro de las cavas. Esas fueron las primeras formas de comunicación. Tú debes de saberlo, Juanjo. Claro. Esa es la primera, eso es primero que la palabra. Entonces, esa es una. Que eso también lo viene diciendo desde hace años este director que se llama Jean-Marie Straub, que es posiblemente el único director de cine francés que Jean-Luc Godard admiraba, porque esa es una. Y luego, bueno, regresando a lo de Los Olvidados, hay que recordar un par de puntos de Los Olvidados. Número uno es que viene de manufactura 100% del padre del surrealismo, ¿no? Esa es una. La otra es que la mayoría de películas mexicanas en esa época, las historias giraban en torno a que la gente de la ciudad iba a la provincia. Y en este caso, la provincia va a la ciudad. Eso es algo que es muy importante. La otra cosa es que la gente no se acuerda, es que cuando estrenaron Los Olvidados, la sociedad mexicana la odió a morir, cabrón. La odió a morir y trataron de linchar a Buñuel, ¿no? Entonces, porque estaban muy encabronados de cómo se atrevía él a hablar de ciertas verdades que eran más que obvias, pero eran obvias solamente ante los ojos de un, entre comillas, extranjero. La única razón por la cual lo aceptaron es porque la película empezó a ganar premios en Europa. Pero si no, olvídate, o sea,
ese, cuando nosotros nos levantamos en contra de que nos hieran el ego nacional, Ajá. destrozamos de una forma, ya han de haber visto al pobre ignorante ese inglés que dijo que no había pan mexicano, ¿no? Que no había pan Sí. dulce mexicano. Puta, la gente se levantó pero encabronada, güey, ¿no? Entonces sí creo que lo han de ver linchado a Buñuel, ¿no? Y lo bueno fue porque Buñuel tuvo muchas etapas, tuvo la etapa francesa, la etapa española y la etapa mexicana, inclusive tuvo la etapa hollywoodiense que no aguantó, por eso se fue. Pero sí, obviamente la crudeza de los personajes y de cómo fue escrita, porque no fue solamente escrita por él, sino no me acuerdo quién es el coautor del guión, pero es alguien famoso, no me acuerdo quién es en estos momentos, pero sí es muy cruda, es muy surreal y es muy triste, cabrón. Esa es otra, ¿no? Así es, Luis amigo. Alcoriza. Luis Alcoriza, exactamente. Entonces, esa es la cuestión con Los Olvidados. Y bueno, a partir de ahí fomentó toda una carrera mexicana impresionante, ¿no? O sea, desde Viridiana yo creo que fue el único que pudo haber hecho trabajar a Silvia Pinal porque era malísima como actriz. Pero bueno, esa es otra cosa que también tal vez levante ahí el terror. Pero bueno, no sé si ustedes han visto una que se llama Él, que es buenísima, esa de él con el de Córdoba, Arturo de Córdoba, es buenísima. Sí. Y todos los rollos del Nazarín, en fin, hay muchas muy buenas que marcaron toda una historia, atea, que se convirtió en un rollo muy espiritual y de hecho mucha gente hipercatólica en México estudió la obra de Buñuel, ¿no? Pero bueno, ese es Oye, mi y aporte. que esta misma, de alguna manera, también en su momento sexualizara de alguna manera, ¿no? En este caso a las infancias. Esta niña, no recuerdo cuál es el nombre también de esta pequeña actriz que por ahí sale, y en esta escena en la que está derramando como leche sobre las piernas y demás. O sea, una escena súper, hiper, mega, ultra controvertida, tanto para la época como incluso cuando yo estudiaba estas mismas películas, ¿no? En la universidad, y que se hablaba y se refería precisamente sobre lo que este señor llegó a hacer al cine, como mencionas. Odiada en su momento, como bien refieres, pero pues pasando a la historia, ¿no? Como esta reserva de lo que por acá podemos llegar a tener aquellos que nos gusta precisamente el cine. Bueno. Oigan, y pasando de otra película que por acá les quiero compartir dentro del cine, que también va haciendo. Voy a estar así metiendo así como las pelis una tras otra, de las que por ahora tengo. Vamos a ir brincando a lo que ustedes traigan, evidentemente. Yo nada más así como que entro como en esta parte de... Yo soy el neófito aquí en el cine, estoy, recuerden, aprendiendo de ustedes. Esta película que por acá, la ópera prima de Ripstein, que es para mí, en su momento, obviamente, pues lo hemos compartido. Yo soy muy, en este caso, del boom latinoamericano, me gusta mucho de las novelas. Cuando en su momento, estudiando precisamente, a mi profesor, Enrique Flores Durán, le mando un saludo, que luego ve este podcast también de alguna manera y se lo he compartido. En su momento le daba también esta materia de cine y justamente, ¿no? Al tener esta referencia de que existiera una película que, hablando un poquito con esta referencia de las que traemos de Los Olvidados, de que cómo una infancia puede marcar destino, cómo puede ser controvertida, cómo en este caso la historia también, ¿no? A través de una infancia puede ser la propia de Tiempo de Morir, una película que ha sido escrita por dos de los referentes latinoamericanos, ¿no? Como es el Gabo, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, en esta aventurándose a hacer un guión de alguna manera. Para muchos, odiada la película porque dicen que no les gusta por unas circunstancias tanto de la historia y demás, pero por otro lado, bajo esta mirada que yo quiero compartirles el día de hoy, esta premisa, pues es una película que a mí me encantó en su momento, que en lo que por acá les comparto algunas de las escenas también, pues es una peli que, si bien tiene a gestionar o apelar en este caso a estos discursos de ser obra de la pluma de dos grandes dentro del mundo de las letras, ¿qué te puede llegar a contar dentro de una historia que tenga que ser la ópera prima? Y aquí les pongo las escenas precisamente de esta, de ver justamente a un Julio Alemán tratando de cobrárselas en esta historia. Y bueno, a mí en lo personal esta es otra de las pelis que me gusta y lo sigo escuchando. No, bueno, y pues un poco conectando con lo que tú traes, Juan, obviamente hablar de la historia del cine es una
tarea titánica por el impacto que ha hecho, pero se me hace interesante que tú traigas como esta línea del cine mexicano, pensando que luego tendemos como cierto, no sé, extraño malinchismo cuando el cine llegó pronto a México, ¿no? O sea, cuando recién los Lumière intentaron vender el cinematógrafo y hubo gente que fue al mundo a ir invitando a que se comprara el cinematógrafo. Bueno, llegaron a México y si no me equivoco, Salvador Toscano ve la iniciativa de que el cinematógrafo podría servir mucho para el gobierno de Porfirio Díaz. Y llega muy pronto, o sea, el cinematógrafo llega muy pronto a México, lo que ayuda a que se vaya desarrollando como arte de manera más rápida que en otros países, como, no sé, por ejemplo, Japón, que llegó mucho más tarde. Y entonces, bueno, Toscano primero filma estas como vistas, ¿no? De la Ciudad de México, de Porfirio Díaz, que se supone que es la primera imagen del cine mexicano, ¿no? Porfirio Díaz en el caballo. Luego brincó a otros autores como Enrique Rosas o como de La Fuente, que sí empezaron ya a crear historias, ¿no? Pero lo que trato de decir es, ándale, esa es se supone como la primera imagen, ¿no? Del cine mexicano. Es que en México tenemos una gran cultura de cine. O sea, gracias a que llegó temprano, yo creo que se fue desarrollando y se fue puliendo rápidamente. Rápidamente ya teníamos autores como este de La Fuente, que ya tenía películas con un lenguaje como este del compadre, ¿cómo se llama? El compadre González, creo que es la película, que es una película extraordinaria, o sea, a nivel, puede ser, no recuerdo el año, pero ya tiene un lenguaje cinematográfico impecable. O sea, no le quita nada a películas actuales. Entonces, es lindo como también nosotros como mexicanos, a pesar de que estamos repartidos en el mundo, que tú traigas como esta iniciativa, Juan, de empezar a que hablemos de eso, porque el cine mexicano tiene mucha riqueza gracias a que ha sido, yo creo que, un pilar en la historia del cine. Hubo películas incluso registradas, el movimiento revolucionario, que por acá traigo, que también durante la época de la Revolución, Francisco Villa se acercan precisamente a estudios hollywoodenses, ¿no? Para poder estar haciendo registro, y muchas de las películas, en este caso, que yo creo que tienen como ese génesis del que estabas mencionando, además de lo que fuera Porfirio Díaz, traen el matiz de que tenía que recrearse. Y entonces, el capítulo anterior estábamos hablando sobre esto de documental, ficción y hacerlo. Y ahí ese era el claro ejemplo, porque ponía de alguna manera a estas intervenciones que hacía, ¿no? Este cinematógrafo, decir, pues órale, dale, pártete, pero volteando para acá. Vamos a poner la cámara de este lado, entonces atácalos como por este lado. Entonces era como una cosa como también interesante, claro, que era parte de estar montando lo que en su momento eran invasiones, la misma que llega incluso a Columbus, ¿no? Allá en Estados Unidos, el propio Francisco Villa bajo esas mismas premisas. Entonces, desde ahí, digamos, cómo influía, digamos, el cine como parte también, en este caso, de una narrativa de un movimiento revolucionario, que de revolución tuvo bueno, eso ya es una idea política. A huevo. Y bueno, yo como así, ¿no? La plática es bien abierta, ¿no? Yo podría agregar, o sea, podría empezar a compartir como de qué manera a mí, qué películas me fueron marcando mucho. Yo siempre empiezo diciendo que a mí la primera película que me cautivó genuinamente fue La Espada en la Piedra. Siendo un niño, obviamente, ¿no? O sea, lo que es La Espada en la Piedra y Robin Hood, ambas películas de Disney, fueron películas que yo no creo que en su momento entendiera que estaban causando en mí, que yo creo que eso es muy universal, que uno cuando tiene estas experiencias, sobre todo nuestras generaciones, como de primeros acercamientos al cine, no vemos el impacto que van a tener, pero ahora yo lo entiendo en retrospectiva, que fue como mis primeros acercamientos a ver algo increíble, o sea, que es algo que se ha perdido mucho, ¿no? La capacidad de animar algo y de cómo era antes Disney, que era una máquina en verdad de crear cosas interesantísimas. El cómo estaban animadas las cosas. Me acuerdo, por ejemplo, esto cuando Merlín guarda sus cosas y las va guardando así en su mochila. Híjole, yo es de las primeras películas que yo tengo como muy guardadas en mi corazón. Y luego, obviamente, uno va desarrollándose, ¿no? Y luego yo tuve otro tipo de acercamientos al cine. Pero esas serían para mí como la primera película grande que me conquistó el corazón. Bueno, la invitación también a la gente que nos está viendo, los mismos del Cineforo, quizá puedan ir poniéndonos en comentarios qué películas los marcaron a ustedes, como qué películas de su infancia o qué películas como fueron las primeras que los cautivaron, ¿no? Pero yo empezaría de mi parte como por ahí.
Qué chingón tener ese tipo de experiencias y conocerles. Yo en algún momento les compartía que también mi padre me acerca justo al cine. Yo tenía 6, 5 años. O sea, a la fecha tengo más de 80 películas que pude conseguir, las demás que son cerca de 100 del señor Germán Valdés Tintán. Es muy complicado luego tener algunas, ya sobre todo en la línea al final, pero todo esto, una empresa de televisión tenía los derechos en su momento, es que en la que comercializa finalmente y pude obtener varias de estas. Ahora se están remasterizando, obviamente voy a querer ir por ellas. Teniendo en cuenta todo este acercamiento, hablabas y me encanta parte en este caso de las corrientes, porque esto es parte también fundamental de entender lo que es el arte el arte del cine, con esa mirada profunda de los autores. Los autores cuando algo te cuentan y de pronto empezaron a aparecer estas corrientes y de pronto empezaron a contarte las cosas diferentes ya, no solamente como meras referencias para documentar, sino empezar a complejizar, a tener estas miradas que por acá nos ha dado precisamente, ¿no?, la oportunidad de estar haciendo este podcast con muchos de estos autores. Así es. Yo en mi caso, yo tengo que confesar que empecé tarde. A realmente, sí me gustaba el cine, sí iba de niño, mi padre me llevaba a ver películas muy comerciales, muy de entretenimiento, pero yo creo que yo empecé realmente a cuestionar lo que veía y realmente a poder mencionar una película que fue la que realmente me dijo: el cine puede hacerte pensar y puede hablar de cosas muy extrañas que no tienen nada que ver con que estés entretenido o no. Y yo creo que esa primera película fue Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Oh, wow. Entonces, a partir de ahí yo dije, ¿qué es esto, no? Y empecé realmente a meterme en el Guadalajara de los años 90 en una obsesión por ver cine de arte. Se le llamaba en esa época cine de arte. Sí. Y poco a poco me convertí, empecé ¿qué serían? A los 22 años empecé a traducir películas para la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí empecé a ver realmente a fuerzas, ahora sí que a fuerzas, porque era trabajo. Y ahí fue donde conocí a un gordito que se llamaba Guillermo del Toro, que era antes de que empezara con su primera película, ¿no? Y de hecho, su maestro del Instituto de Ciencias era mi jefe, Daniel Varela. Entonces así fue como empezó el rollo, y había gente que iba ahí a ¿cómo se llama?, a dar clases. Había un ruso muy famoso que se llamaba Boris Goldenblank, que trabajó con Tarkovsky. O sea, era un rollo así impresionante. Y entonces pero yo no tenía en esa época porque yo venía de traducir películas, ¿no? Entonces fue cuando, hasta que dejé en México, que sentí la seguridad en mí mismo de poder realmente empezar a hacer cine. Es que no es fácil tomar esa decisión de hacerlo, por muchas cosas. Yo en lo personal, a pesar de que hay desde hace, ¿qué serán? Desde que surgió el primer software de edición de películas a nivel popular, que fue el Final Cut de Mac, ¿no? Donde le dijeron a todo el mundo, cualquier tipo puede ser cineasta, que es una genialidad de marketing, pero una mentira absoluta, incluyendo toda esta gente que habla del TikTok y de las imágenes que se pueden hacer. El talento es algo muy, pero muy escaso. Sí. Muy escaso. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, pero fíjate la idea genial en términos de marketing, ¿no? Claro. Todos somos el iPhone así se te vendió. Exacto. ¿no? Todo el mundo puede hacer cine. Entonces, poco a poco empecé a hacer mis primeros cortos, y muy pronto empecé a darme cuenta que mi rollo ni siquiera iba a festivales, o sea, que era una necesidad de arte contemporáneo, ¿no? De empezar a hablar del espacio teórico adentro y afuera del encuadre, ¿no? Y empezar a crear sensaciones y películas sensoriales, básicamente. Pero así fue como esta es la historia. Yo no voy a decir que, sí, a los 5 años ya empezaba a ver a Tarkovsky, no, como había mucho. No me acuerdo quién había. Como Cuarón, que dice que a los 400 golpes, cuando era niño vio los 400 golpes, Cuarón, y hazme el chingado favor. Sí, así es. Entonces, Kurosawa. No, creo que la que más me morí de la risa fue cuando P.T. Anderson dijo que había visto la película de Network a los 6 años, cara. Y entonces dije, no seas mamón.
La película Network de Altman es una película bastante complicada para un niño de 6 años, ¿no? Pero bueno, claro. Así está la cosa. Oigan, pasando y revisando con todos estos que son contextos, voy a irme a una peli que para muchos también, bueno, pues puede ser dentro del margen de lo comercial. Obviamente, pues voy a empezar a meter aquí ya muchas de estas de las pelis. En la ocasión anterior estábamos hablando, ¿no? Justamente, pues de Christopher Nolan. No es cierto, no te creas, Miquel. Sí, no, está bien. No. Jesús, una que... Sí, no se te va a bajar el azúcar. Ahí van las imágenes. Esta que para mí en su momento, 1980, yo soy de los 80s, ¿no? Una película que, por supuesto, aquí está, que salud por ella para mí, mucho de Kubrick. Precisamente El Resplandor, una peli que para hace 4 años, hace 5 años, 5 años para el 40 aniversario, me tocó, de nueva cuenta la habían lanzado, esta película, ¿no? En los cines, y verla, o sea, cuando pasa esto de que hay como aniversarios a cumplir precisamente de películas, me parece algo que es muy como interesante para aquellos que en algún momento estas películas no tuvimos la oportunidad de verlas en el gran formato, en este caso a través de la pantalla. Y ver a un Jack Nicholson, ¿no? Perseguir a través precisamente de estos escenarios. El disfrutar el Steadicam, que aquí en esta película es en donde explora el propio Kubrick, ¿no? Esta manera de que una cámara flotante esté siguiendo a través precisamente todos estos pasillos con estos colores fríos. Obviamente, bueno, pues es un viaje increíble, una narrativa en donde, bueno, pues, si bien de estos bestsellers, ¿no? Tomados en este caso, de un escritor que hace todo este tipo de cuentos fantásticos o terroríficos. Bueno, pues verlos adaptados a través de esto, y obviamente a mí me encanta el cine de Kubrick, ¿no? De que en algún momento, bueno, pues he podido también explorar, y tengo aquí también su filmografía completita, de las cuales también tengo a bien. Esta para mí fue también una de las que más marca. Es por eso que acá la elijo, es por eso que aquí la muestro, y es por eso que seguimos platicando precisamente de este cine. Mi querido Jenny Galván. Sí, no, bueno, es un grande, ¿no? Ahora que dijiste, yo creo que Nolan sueña con ser Kubrick, ¿no? Y jamás, o sea, es triste ver que se ilusiona. El nombre, sí. A mí se me hace curioso por la conexión, ahora que Miquel lo trae, porque yo podría decir que ya cuando yo fui más adolescente, ya digamos un poco más grande inclusive, que es cuando yo estoy en la universidad, yo creo que el siguiente paso ya en mi deseo de en verdad explorar el cine a nivel ya no solo de entretenimiento, porque obviamente hubo toda esta brecha de mi infancia, adolescencia, donde muchas películas me gustaban, ¿no? Como Jurassic Park, Volver al Futuro. Yo soy de los que creció con Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5, y obviamente yo pues, me echaba las trilogías de Volver al Futuro, Star Wars. Todo eso sin duda alguna me nutrió, sin duda alguna me fascinaba. Me gusta mucho El Imperio Contraataca, Jurassic Park, Cazafantasmas, etcétera, ¿no? Pero trato de decir que eso, que para mí es importantísimo, que es como la adolescencia como tal para mí. Digamos que lo que yo creo que marca mi siguiente paso en cuanto a adentrarme en otro tipo de cine, en otro cine, fue ver El Topo de Jodorowsky. O sea, en la universidad yo tengo un amigo que me dice, es que mira, te voy a platicar él decía, la primera película de culto, ¿no? La primera película de culto, y me platicaba de todos estos mitos que hay acerca de cómo John Lennon, Yoko Ono, Morrison hacían que en parte es verdadero, ¿no? Empezaron a hacer estas funciones de medianoche, invitaban a Jodorowsky, proyectaban El Topo, y era como una idolatría porque decían que era un genio, ¿no? Y yo creo que El Topo es una película que me marcó muchísimo. Nunca había visto algo como El Topo, nunca había visto algo así. O sea, yo creo que ya no hay películas como El Topo, ni autores como Jodorowsky, que creo que se necesitan, porque Jodorowsky es un personajazo, ¿no? O sea, yo creo que al día de hoy yo te puedo decir, Jodorowsky es todo al mismo tiempo. Es un genio, es un charlatán, es un imbécil, es un verdadero directorazo, crea historia, bueno, sobre todo a nivel de cine, ¿no? O sea, es todo al mismo tiempo, y porque tú puedes ver hoy, al día de hoy, películas muy extrañas, muy como hasta que pudieras decir medias extrafalarias, pero Jodorowsky se lo creía. O sea, yo creo que Jodorowsky en verdad tenía no era un chamán charlatán, ¿no? Él se creía que su cine era magia, que su cine producía cambios espirituales en el mundo. Y yo no digo que sea así, yo digo que ya no hay autores que se crean eso.
Y bueno, el topo es una locura, o sea, el topo, sobre todo la primera parte, toda esta parte de que enfrenta a los 4 pistoleros, ¿no? Me voló la cabeza, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Nunca había visto algo así, nunca había entendido que pudieran hacer como varios géneros mezclados, ¿no? Porque es como western, pero a la vez es como tipo de, como de samuráis, que en el sentido de que es espiritual y luego se convierte en algo completamente loco. Y bueno, yo creo que Jodorowsky fue de los primeros autores que realmente me empezó a marcar, ¿no? O sea, luego vi ya las demás, obviamente, como Santa Sangre o La Montaña Sagrada, pero no creo que me hayan... O sea, me impactaron igual, ¿no? Santa Sangre yo creo que es una genialidad, me encanta Santa Sangre, pero la primera película que vi de él y la que me invitó a decir, oye, como que me interesa esto es algo para mí, fue El Topo. Una cosa que hay que recalcar en el caso de Dani y su comentario en relación a Jodorowsky es que en mi punto de vista Jodorowsky no es un director de cine. Entiendo. Él llegó a hacer cine como artista y él quiso hacer lo que él quiso hacer como lo quiso hacer. Y eso es algo único que ya no se puede hacer ahora. Claro, sí, claro. ¿No? Porque en la etapa de Fando y Lis de La Montaña Sagrada. Creo que Fando y Lis, porque no sé si ustedes sepan, en los años 70 y 80 había cines en Europa que tenían, por ejemplo, Fando y Lis estuvo en un cine 3 años, cabrón. Entonces tú puedes ir a ver Fando y Lis todos los días o toda la semana durante años, cabrón. Entonces, no, pues es que ya no existen esos cines ni en Francia ni en ninguna parte, pero claro, imagínate una película estar 5, 7 años y la gente volvía a ver la misma película y era tan buena que podían ser rentable también para el cine. La otra cosa que quiero aumentar a la cuestión esta del Steadicam del cual hablabas del Resplandor, Juanjo, es que en mi opinión este Steadicam que fue usado en la ¿cómo se llama? En las escenas de los laberintos, que fue la primera vez que fue utilizado el Steadicam de una forma interesante, porque no fue la primera vez. La primera vez fue a través de una obra maestra que se llama Rocky. Rocky de Sylvester Stallone. Que sí es una obra maestra, Rocky, porque no sé si recuerdan, pero hay que escena en Rocky donde empieza a hacer sprinting y sube así a una escalera. Así empieza a decir, toda esa escena fue filmada por primera vez con un Steadicam, con el tipo que inventó básicamente el Steadicam. Entonces, ahora en lo de Kubrick, obviamente, se usa la tecnología para obras de arte mayores, ¿no? Yo no le quito, no crees que yo le quito el éxito a Rocky. A mí se me hace Rocky un ejemplo de un increíble tesón de Stallone. Eso, de acuerdo. Pero cabrón, porque él iba en contra de todos. No querían que él fuera que él la dirigiera, porque él nunca había dirigido nada. O sea, es realmente una película, podremos decir lo que quieran acerca de lo bueno o malo que es, pero en términos de haber sido lograda por él, un tipo que no tenía nada, que vivía en un coche, que logró convencer a todos. Es algo impresionante esa parte, ¿no? Sí, exacto. Oye, qué interesante el estar compartiendo este tipo de escenarios en el que haces una referencia. Voy a tomar e hilar un poquito de lo que ustedes dos han estado compartiendo. Por un lado, cómo es que el cine en algún momento llega a tu vida, en este caso siendo como niño, que te puede llegar a impactar. ¿Cuál es la primera película que puedes llegar a ver? Si ustedes recuerdan al momento de haber ido a una sala de cine. Yo en algún momento les había dicho, fue en el 88, que era la de He-Man y los Amos del Universo. Qué chingón. Era la película. Pésima, pero qué buen recuerdo. Sí, tenía como 4 o 5 años. Y recuerdo, ¿no? Pues Skeletor y todas esas. Esas secuencias son tanto raras. Y en la otra, que sí recuerdo también bastante bien, allá en los años 80, que es esta misma que mencionabas, y que tú refieres bien, en este caso, Kel, al momento de compartirnos esta película que estaba expuesta, una manera en la que tuvimos la exposición constante precisamente a películas a través de la televisión, ¿no? Y aquí en México decías, ¿no? Cine permanencia voluntaria. Que los sábados, si mal no recuerdo, se daba,
y que esta que les tengo por acá, que justamente decía bueno, Jenny, es que es ¿no? increíble. Que Back to the Future, en este caso, fíjense, lo que es, en este caso, el fandom, que de alguna manera, esta que tengo por acá, porque compré varios sets de estos box sets que se llamaban. Este era para, si mal no recuerdo, para el 15 aniversario, era para el 2000. O sea, esta cosa me costó lo de casi 2 quincenas de ese trabajo cuando yo era un chavo, porque eran los primeros DVDs como DVDs salían, de colección. ¿no? Era una edición, de colección, era una edición española. No conforme con eso, cuando vienen los 20 años o 25, 30, compro esta otra edición, ¿no? Que trae también así como que el librito y demás. No conforme con eso, salen los 40 años y lo compro, salen los 50. Y así me voy teniendo, obviamente, porque esta fue una de las películas que justo moldearon mi, escena del disfrute del cine. Pero no tanto como esta otra que les mostraré. Ahora sí, agárrate, Miquel. Discúlpame. Mira, Sí. para que Miquel se vuelva loco más. Ahora sí que rico. No, Mira, para que Miquel se vuelva loco. Lo bueno es que escogiste una escena que realmente me gusta, cabrón. Mira. No, y una película, que vale la pena. Una escena muy controversial. Claro. Michael Madsen aquí haciendo este baile, ¿no? En paz descanse, es correcto. Esta película, Todo sí, es cierto. que por supuesto, bueno, pues es icónica y que vengo a decir, por esto también el cine fue lo que fue el cine en los 90. Yo les había dicho en su momento que una niña de 16, 17 años en Chihuahua capital, cuando yo vivía en un videocine, me hacía llegar películas, ¿no? Y entre estas es como descubro yo a Tarantino, precisamente con Pulp Fiction y con Perros de Reserva y muchas otras más de esas que esta chavita veía, porque era lo único que hacía, estar sentada, atendiendo, viendo películas. Y la morra era de estas que ahora se puede decir como friki, de alguna manera les pondrían ahora este título, porque era una chava muy introvertida, pero estaba siempre clavada. Y es curioso porque Quentin Tarantino fue alguien así, que estuvo atendiendo justamente, y esta chava pues de alguna manera se me invitaba y ella es la que me introdujo y por eso que recuerdo mucho a Quentin Tarantino. Después de este comentario editorial, mis queridos Gianni y Miquel, continuamos. Yo en verdad defiendo, no defiendo, sino creo que hay como que abres el tema para hablar como de varias cosas, ¿no? Tanto como de cómo ha ido evolucionando el cine a nivel de pasar de ser un entretenimiento de feria a luego ser un entretenimiento como que se empezó a expandir, que se convirtió en un arte, que luego llegó a ser un cine como mucho más, un entretenimiento mucho más formal como es en las salas de cine, y luego cómo la televisión llega y también hace que cambie la manera en cómo vemos las películas, ¿no? Y bueno, nos lleva inclusive a cuestionarnos en qué estamos, ¿no? Con todo este tema de Netflix, streaming, como que abres un poco la plática para ver cómo ha sido esa evolución, ya no tanto de la película, sino del medio por el cual la vemos, ¿no? Porque sin duda alguna, bueno, estamos todos yo creo que en la misma línea de que el cine debe ser experimentado en pantallas de cine, ¿no? O sea, esa experiencia que yo creo que tuvimos nosotros como generación, como diferentes generaciones, esa experiencia del blockbuster, de poder estar en la sala de cine con todos estos luego avances tecnológicos y la experiencia de las palomitas y de el sonido digital Dolby, creo que en verdad es como de lo que también nos ha enamorado, ¿no? Y bueno, luego viene como esto que tú traes a colación, que yo creo que estos autores, por llamarles así, o directores como Tarantino, David Fincher, películas así, yo creo que son como drogas de entrada. O sea, yo siempre digo, mira, si te gusta Maná, si te gusta Metallica a los 15 años, yo creo que está muy bien, o sea, está bien, estás empezando a escuchar música, estás empezando a fumar marihuana, ¿no? Pero si a los 40 años, como yo tengo, todavía sigues creyendo que es lo mejor, y que es lo se único, me hace extraño, ¿no? Porque entonces te quedaste como en el intro, o sea, como si tú crees que Maná es la mejor banda de música, yo te diría, puta, pues no has escuchado música. Claro, sí. No porque tengas que decir que no te gusta, sino porque cuando uno en verdad se va adentrando en algo, como que uno va entendiendo que es difícil decir que es lo mejor. Uno puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo ahí como ya metiendo un poco ya mi experiencia personal, como que la otra gran película, ahí sí ya hablando como de autores, que me marcó y que yo creo que va a ser el director que al día de hoy a mí me sigue marcando, me sigue impactando, sigue siendo para mí el director que es el que me impactó 100%, es David Lynch. O sea, el director que para mí
me ha acompañado a lo largo de los últimos 20 años es David Lynch. Y la película que me marcó pues fue la que ya hablamos en su momento, que es Terciopelo Azul. O sea, había en TNT, yo no sé si les tocó ver, pero TNT tenía algo que interesantemente hacía antes, que era hacer segmentos de directores. Y entonces obviamente eran directores norteamericanos, era algo muy cotidiano, ¿no? Eran entrevistas, pero y había un segmento de que se le hizo a David Lynch. Y yo, entre esas cosas que luego uno hace como de adolescente, pues veía esos segmentos porque me estaba interesando como el cine, ¿no? Y eso de autor. Y cuando escucho a David Lynch, empiezo a ver que Terciopelo Azul, etcétera, logro conseguir la película, que en verdad no recuerdo si fue en VHS, posiblemente. Bueno, también me voló la cabeza. O sea, me vuela la cabeza porque, como ya hablábamos en su momento, pues Terciopelo Azul es una película que de repente te manda a otra dimensión, ¿no? Y David Lynch se convirtió en lo que yo busco en el cine. O sea, yo concluyo que a lo largo de los últimos 20 años, David Lynch representa lo que yo espero encontrar en el cine, que es imágenes que permean una experiencia que no necesariamente es narrativa, que no necesariamente es anecdótica, que no necesariamente te deja una moraleja, sino que simplemente te produce una experiencia onírica. Y ese va a ser el cine que a mí me va a ir gustando. La otra gran película de Lynch que me marcará mucho es Mulholland Drive, que es yo posiblemente la película que más he visto, que más he analizado, que al día de hoy es un misterio saber qué es, y que ese es el punto para mí. El punto es que las películas de Lynch son laberintos en los que no importa salir, lo que importa es perderse ahí. Y cómo en este caso de Mulholland Drive fue una película que fue una crítica directa a Hollywood. O sea, él ya estaba hablando de Harvey Weinstein antes de que Harvey Weinstein fuera detenido. Claro. Básicamente, ¿no? Claro. Así es. Y que además, bueno, quizá un día hablaremos a fondo de Mulholland Drive, que yo creo que vale mucho la pena ya en su tiempo hablar de ella, ¿no? Pero pues todo lo que implicó la realización de Mulholland Drive, que era primero un piloto de serie, luego se la cancelan, precisamente las cadenas de Estados Unidos, ¿no? De cierta forma, y luego logra hacer una película que luego es constantemente mencionada como de las mejores del siglo XXI, es una cosa increíble, ¿no? Pero yo insisto, para mí la filmografía de David Lynch, su forma de cómo acercarse a la realidad, su arte, no solo en películas, sino sus pinturas, sus cortometrajes, sus entrevistas, él como autor, Twin Peaks como serie, es para mí, sin duda alguna, es un antes y un después para mí en cuanto a cómo... Porque luego ya es el tipo de cine que me ha ido gustando consumir, cuando una película te invita a tener una experiencia sensorial, onírica, y que no necesariamente te da las respuestas, ni necesariamente es importante encontrarlas. Ese será para mí el cine que me interesa y el que más me va atrapando. Qué maravilla, qué maravilla. 1990, año, un referente también para la actualidad, Pedro Almodóvar. Otra de las películas que les comparto, Todo sobre mi madre, que en su momento fuera precisamente, ¿no? Algo que para muchos, en el momento de estar estudiando cine y poder estar viendo esto, insisto, todo desde la universidad, la historia, ¿no? Y yo les hablaba de estas series que te pueden, de estas películas que te pueden quebrar la garganta, esta madre que pierde a su hijo de una manera, pues ahí un tanto extraña por estar buscando los sueños del pasado de la propia madre, la paleta de colores, los rojos, los azules, los contrastes saturados, el ver las emociones que este señor experimenta, y en toda su filmografía, en algún momento, en una de estos servicios de streaming que hace como alegoría a Movie, en película en inglés, pero no es la otra que va con B, me aventé, ¿no? Prácticamente así en una semana, recuerdo. Era pandemia y yo dije, ¿por qué no te había reconectado de nueva cuenta así al Almodóvar? Y era algo increíble. Y para su entonces, el ritmo, la manera en cómo la música, los escenarios en los cuales se desenvuelve, bueno, pues con La Ley del Deseo, Tacones Lejanos, con todas estas formas, ¿no? En el que puedes estar disfrutando o no de su cine, que puede ser o no a aquellos que les guste, si la comunidad o no está ahí dentro, inmersa, pues es parte, ¿no? De esto que estamos mencionando y que toca ahí. Entonces, pues ahí es donde reorganiza parte también, y es por eso que es otra de las que he elegido para mostrarles y traerles por acá, mis estimados, para casi ir cerrando. Ustedes me van diciendo cómo, para a mí sí me gustaría comentar algo y hacer una especie
de creación en vivo, una creación 100% surreal, que ahorita me vino a la cabeza. Una caña para eso. Fíjense bien lo que voy a decir. Mucha gente últimamente está hablando de la importancia de mantener el cine en medios físicos. O sea, es decir, tener lo que tú haces, Juanjo. A mí lo que me llama mucho poderosamente la atención de una manera onírica 100% es cómo la imagen del recuerdo en el sueño se va distorsionando. Y te voy a poner el caso del momento creativo que estoy haciendo en este momento. Tú hablas de que tú compraste el especial de Volver al Futuro 4 o 5 veces, ¿no? Ajá. Más o menos, ¿no? Pero sí, fíjate lo increíble. Entonces, esa imagen de ¿cómo se llama? De Michael J. Fox queda ahí, ¿no? En esas 4. Y fíjate como porque todos esos especiales tienen bonos donde él habla. Entonces, nosotros recreamos una imagen de él y cómo la vida lo va distorsionando a través de la enfermedad, cabrón. ¡Wow! Entonces lo ves bien y lo ves poco a poco hasta llegar a cómo está ahora por lo del Parkinson. Y a mí se me hace increíblemente surreal ese rollo, porque uno cuando compra estas cosas, las compra con una imagen prescrita de la ficción de la película. Pero cuando tú ves esos bonos del DVD, vas viendo a Michael J. Fox distorsionándose. Deteriorándose. Claro, deteriorándose. Claro, sí. Si hiciéramos como el ejercicio de solo sacar esos fragmentos y los montáramos en una secuencia, veríamos cómo Michael J. Fox se va deteriorando, ¿no? Así en secuencias. Y eso fue lo que pensé ahorita que nos mostraste, ¿no? Sí. Porque dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, no, porque a final de cuentas es un tipo que, bueno, es un actor que tristemente tuvo que pasar por esta enfermedad, pero que también esa película pues, es legendaria, ¿no? Dentro del cine y dentro del cine comercial americano y todo, inclusive los personajes. No sé si escucharon ese famoso escándalo con el actor ese weirdo, que es un tipo muy extraño, Crispin Glover, que sí, claro. Fue un súper escándalo porque decían que habían utilizado su imagen para extraponerlo porque él no estaba de acuerdo en salir en la película. En la segunda parte, en la segunda y la tercera. Y se fueron a corte y todo, y creo que él ganó, a final de cuentas, ¿no? Y que ese tipo, Crispin Glover, es alguien para estudiar porque es bastante extraño. Sí, es muy sombrío, ¿no? Él así como general. No, y él hace sus propias películas y creo que las filma en Checoslovaquia y son así muy góticas y muy bizarro el tipo. Muy interesante, pero bueno, ese era mi aporte final para acabar en un sendero linchiano. Qué chingón estar haciendo estas cosas. Voy a despedirme mostrando mostrando 2 y poniendo una que para muchos, esta que está en escena, no les ha cuadrado o no les ha gustado. Hablando de estos sueños, hablando de que antes que los otros estuvo una simple formalidad. Dos personajes muy controversiales, ambos. Sí. Los que están ahí en la portada son. Ahí están justamente, mira, los de Depardieu y Polanski, es correcto. Wow. En esta película de sueños. Fíjate, muy olvidada esa película, ¿eh? Sí, no muy comentada. Yo la vi en la universidad, fíjate, como a nivel de esas clases que te dan en psicología. Ajá, porque bueno, sin hacer spoilers, ahí es como un thriller policíaco, ¿no? Es una de esas cosas como de que quién es el culpable y cosas psicológicas. Está interesante, la verdad, pero poco comentada como tal. Sí. Y aquí esta es otra en físico, justamente, de las pocas películas de Tornatore, ¿no? Que no tiene una filmografía como muy amplia. Pero que en este caso, bueno, pues explorar todo eso que nos llevan los 130 años del cine. Y como esa, hay tantas otras más que se quedan por acá que, pues ya después Requiem por un sueño que tengo por acá, El lado oscuro del corazón, que en algún momento les decía que ojalá pudiéramos estarlas platicando. Una de esas que también me hizo chillar y que ya hablamos tú y yo, mi querido Dani, en su momento, claro, de la trilogía de Linklater antes. Entonces, todas estas y muchas más, para ir cerrando, amigos, son 130 años en los cuales este próximo 28 y que estaremos explorando para poder lanzar precisamente este especial. El cine, para ti, Miquel, pues es el amor, es tu pasión, es de lo que vives, es de lo que haces, es por lo que respiras.
En este caso, para alguien como para mí, para ti, Dani, pues ahorita lo que nos has compartido, pues es esta manera de retratar de muchas realidades, entender de las culturas, pero entender también de las visiones. Esa es la gran diferencia, creo, cuando se habla del arte, como mencionan, versus el streaming y todo esto que lo puedes o no ver desde tu casa, verlo en el gran formato, o hablar de estos que son películas comerciales, domingueras, que la vas a ver una vez y jamás en la vida te vas a volver a acordar de esta en alguna circunstancia ahí, a lo mejor te la vas a volver a topar ahí scrolleando y vas a decir, la pinche peli esa que ya ni me acuerdo de qué se trata, pero la sigues pasando porque dices, ya no le vale la pena, ¿no? O a lo mejor sí, dependerá en este caso de en este caso del mood en el que andes. Y hablando de eso, creo que el cine es eso, porque el cine te va conectando con las emociones y este ejercicio que estamos haciendo es justo el complementar. Si ustedes que nos están siguiendo han estado llegando para acá, de verdad, el esfuerzo que hacemos para estar acá, yo agradezco enormemente, por un lado, Miquel, tu tiempo, por el otro lado también a ti, mi querido Dani, el que podamos estar haciendo y converger para poder hacer algo hablando de esto, a propósito de este cineforo en el cual, bueno, estaremos ahora explorando, que les mandamos un saludo a esa audiencia que ha llegado para acá por parte precisamente de esta vinculación. Pues, uno, para que se suscriban, dos, para que puedan compartir este esfuerzo, a lo que voy es de un año a la fecha en el que estamos apostando porque sea y vaya creciendo. Y para ir cerrando y complementando, me gustaría saber sus reflexiones finales de estos 130 años sobre el cine y la manera en cómo es que va a seguir los próximos años. Llegaremos a estas 150, espero que lleguemos a los 200 y que estas nuevas tecnologías no se coman esta expresión artística, que siga manteniendo vigente y que de alguna manera podamos seguirlo, ¿no? A través de estas experiencias con las nuevas generaciones. Adelante, Dani. Bien, pues yo, sin duda alguna, como decía al inicio, el cine vino a transformar al ser humano, o sea, por lo que ya decía al inicio, y yo invitaría como que sí, esa es la reflexión, que se invita a la gente que nos está escuchando como a seguir explorando lo que ha sido el cine, porque estamos consumiéndolo diario, o sea, estamos consumiéndolo en cada reel, en cada grabación que hacemos, o sea, está ya muy implícito en nuestra vida. Y entonces sería valioso como explorarlo más, ¿no? Siempre se dice que el cine muere, ¿no? Como cuando vino el audio, cuando vino el sonido, y luego que cuando vino el formato, y la televisión, y ahora con el streaming, siempre se dice que el cine ha muerto, ¿no? Pero no, el cine siempre revive, ¿no? Es como un zombie que nunca se deja matar. Y entonces yo, como que la gran reflexión es que en verdad creo que el cine, por lo menos para mí ha sido así, es una experiencia que te lleva a ciertos niveles de emoción, de reflexión, de compartir, ¿no? Yo creo que todos tenemos una película que hemos compartido con alguien, una película que nos recuerda a alguien, una película que nos recuerda un momento en nuestra vida, una película que nos hace pensar algo en nuestra vida, que nos está ayudando a sanar algo en nuestro corazón. Y todo eso es como el valor del cine, ¿no? Entonces, siempre mi invitación es, pues vean más cine, ¿no? O sea, vean más cine, ¿no? No se queden con lo que los algoritmos les invitan a ver, ¿no? Porque obviamente Netflix les va a recomendar las mismas películas en base a lo que ustedes ya han ido como viendo, ¿no? Y yo les invitaría a traten de aventurarse a explorar más, no solo lo que los algoritmos les dicen, y van a encontrar cosas increíbles que posiblemente han sido filmadas hace 50 años, 60 años, pero aún así no se pierdan como esa posibilidad. Miquel. Pues mira, la voy a hacer un poquito más larguita porque generalmente las hago muy cortas. Yo recuerdo muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani, que lo han querido matar durante mucho tiempo. Yo me acuerdo la tremenda carcajada que me aventé cuando escuché que Peter Greenaway decía que el cine murió el 14 de octubre del 83 cuando anunció el control remoto, ¿no? Entonces, yo sí creo que para mí, cuando yo viví en Guadalajara, había un crítico de cine muy famoso que se llamaba García Riera. Y él tenía una frase, él trabajó con Buñuel y ya estaba grande cuando salía en la tele, pero tenía una frase que a mí me gustaba mucho y que me marcó siempre, que era: el cine es mejor que la vida. Y en mi punto de vista, yo creo que el cine nos enseña algo, nos muestra algo que la inteligencia ha desgraciadamente fallado en explicarnos, y ese es el gran misterio, ¿no? Y por eso yo siento que es súper, pero súper espiritual. No estoy hablando de Marvel Comics, ni de sus grandes amigos de Nolan y Tarantino, pero sí estoy hablando de gente que realmente ha tratado de
de llegar a niveles espirituales, porque por eso Bresson tomaba 57, 60 tomas, porque estaba esperando a que la gracia de San Agustín cayera en la escena y no fuera controlada por nadie. Entonces yo siento que para mí, como artista, la intención es no solamente tratar de hacer trascender a la audiencia, pero que esa transición tenga una sensación de plenitud en la vida. Porque la vida, desde el principio hasta el final, es una pinche pesadilla. Entonces, por eso lo digo, que esa es la visión, para mí, la intención del arte, ¿no? Que es darle sentido a tu vida y darle una mejor, una posible felicidad que va a estar ahí momentáneamente y se va a desaparecer como una memoria. Pero sí creo, por eso me molestan tanto los filósofos que tratan de analizar el cine, ¿no? Porque no hay formas de explicar el cine. La verdadera profundidad viene a través de ese misterio. Pero bueno, ahí te corto porque no me ha llegado la caña como tú. Sí, imagínate con cañas, nos aventamos aquí horas, cabrón. Hagamos esa apuesta, hagamos luego algo que pudiera ser incluso hasta un live, porque luego también eso es lo que promueve la participación de aquellos que estén en alguna noche bohemia que podamos hacer a través de eso. Yo con esta caña brindando con ustedes a la distancia, 130 años de algo que nos da el pretexto, 1, para conocernos, en el cual yo agradezco, 2, para poder, en este caso, compartir con aquellos que también estén amando precisamente eso, y que un grupo de personas sentadas hace 130 años frente a una pared blanca vieron cómo se movían imágenes por primera vez en ese entonces. Los hermanos Lumière no sabían, yo creo, lo que en ese entonces estaban haciendo, lo que estaban inventando, lo que entendemos ahora con más profundidad, y que ahora a través de estas 3 miradas nosotros estamos explorando para compartir con todos ustedes. Y desde entonces el cine seguramente, ¿no? A lo mejor dejó una espinita en aquellos que a lo largo de estos 130 años, como autores, como estos que nos han compartido, han estado manejando de diferentes miradas, y los que vengan por delante en estas nuevas generaciones, que así sea. Así que salud por eso, salud por ustedes, amigos, y muchas gracias como siempre a lo largo de este espacio, dejando por supuesto, déjale tomo porque luego dicen que es mala suerte. Es correcto, tienes razón. Tómale. Listo, ahí está. Amigos, les aprecio, 130 años y que sean muchos más, y que estemos por acá celebrando los 135, los 140 y muchos más venideros en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miquel gracias Guillén, a todos. A la distancia, Dani Galván, de igual manera, mi hermano. Un abrazo a todos. Este fue este especial que traemos con motivo de los 130 años, y nosotros nos despedimos hasta una próxima. Entonces...